Un multimillonario sorprendió a una camarera enseñándole lenguaje de señas a su hijo. Cuando supo el motivo, se derrumbó. ¿Y si un simple acto de bondad pudiera cambiar todo lo que creía saber de alguien? David Harrison había construido un imperio multimillonario. Sin embargo, nada lo había preparado para lo que presenció aquella tarde de martes en Miller's Diner. Su hijo de 8 años, Alex, estaba sentado frente a su camarera habitual, moviendo las manos con gestos suaves y deliberados, mientras sus dedos pacientes guiaban los pequeños de él a través de formas desconocidas en el aire. La calidez en sus ojos reflejaba una comprensión mucho más profunda que cualquier palabra. David siempre había notado que Alex parecía diferente cuando estaba con ella. Más tranquilo, más concentrado, casi en paz, de una manera que los costosos terapeutas y especialistas nunca habían logrado. Pero al observar cómo se desarrollaba esta silenciosa lección, al ver el rostro de su hijo iluminarse con genuina alegría por primera vez en meses, David sintió un cambio en su interior. Había una historia ahí, una que pronto desentrañaría todo lo que creía. Entender sobre la conexión, la pérdida y el poder sanador de la amistad inesperada. ¿Desde dónde nos ven esta noche? David Harrison vivía en un mundo de salas de juntas y decisiones multimillonarias, donde cada conversación tenía peso, y cada relación cumplía un propósito. A los 42 años, tenía todo lo que el dinero podía comprar. Casas de lujo, jets privados y una empresa que acaparaba los titulares. Sin embargo, la persona más importante en su vida, su hijo Alex, seguía siendo un enigma, envuelto en silencio. Alex había dejado de hablar hacía 3 años, justo después del accidente que le arrebató a su madre. Los mejores psicólogos infantiles del país lo habían intentado todo, pero Alex se replegó aún más en su silencioso mundo, comunicándose solo con gestos de cabeza y alguna que otra nota escrita. David se volcó en el trabajo, contratando a las mejores niñeras y tutores, convencido de que la estructura y la excelencia lograrían, de alguna manera, recuperar a su hijo. El restaurante Miller's no era el tipo de lugar que un multimillonario solía frecuentar, pero se había convertido en su tradición de los martes. Algo en los desgastados asientos de vinilo y el aroma a café recién hecho se sentía auténtico, de una forma que el mundo pulido de David jamás había experimentado. Y estaba Linda, su camarera, que de alguna manera conseguía que Alex sonriera sin apenas decir nada. Linda Chen tenía 36 años, era madre soltera y trabajaba doble turno para mantener a su hija adolescente. Tenía una mirada amable tras sus gafas de montura metálica y se movía con silenciosa eficiencia entre las mesas. Lo que David ignoraba era que Linda cargaba con su propio peso de silencio. Su hija había nacido sorda y la lengua de signos se había convertido en la lengua materna de su familia. Hoy todo se sintió diferente. Desde el momento en que entraron. Alex, generalmente contento coloreando o jugando tranquilamente con su tableta, no dejaba de observar las manos de Linda mientras limpiaba las mesas cercanas. Cuando se acercó con su pedido habitual, panqueques con chispas de chocolate para Alex y café negro para David, sucedió algo extraordinario. Alex levantó sus pequeñas manos e hizo un gesto cuidadoso y deliberado. Los ojos de Linda se abrieron con sorpresa y reconocimiento. Sin dudarlo, dejó la cafetera sobre la mesa y le respondió con señas, con movimientos fluidos y naturales. El rostro de Alex se iluminó con la sonrisa más brillante que David había visto desde antes del accidente. ¿Sabes lengua de señas?, preguntó David con la voz ligeramente quebrada. Linda asintió, repentinamente tímida. Mi hija es sorda. Alex pedía más jarabe. Ella le demostró el sencillo gesto que Alex había hecho y luego le enseñó a decir por favor y gracias. Durante los siguientes 20 minutos, David observó la transformación de su hijo. Las manos de Alex se movían con entusiasmo, imitando las pacientes demostraciones de Linda. Aprendió feliz, amigo y bueno.
Cada nueva palabra iluminaba sus ojos y le daba más seguridad. Era como si una puerta cerrada durante 3 años por fin comenzara a abrirse. Pero cuando se preparaban para irse, David notó algo que le oprimió el pecho. Las manos de Linda temblaban ligeramente mientras se despedía de Alex con señas. Y cuando creyó que nadie la veía, se presionó las sienes con las yemas de los dedos y cerró los ojos. Como si luchara contra el dolor, Alex le dijo con señas: la semana que viene a la misma hora, con movimientos aún torpes pero decididos. La sonrisa de Linda era radiante, pero David captó la sombra que cruzó su rostro. Claro que sí, cariño. Te enseñaré más palabras. Mientras caminaban hacia el coche, Alex gesticulaba emocionado, contándole a David todo lo que había aprendido. Pero la mente de David daba vueltas con preguntas sobre su tranquila camarera y la historia detrás de su paciencia y amabilidad. Durante las semanas siguientes, las tardes de los martes se convirtieron en el momento más esperado de la semana de Alex. David veía a su hijo florecer bajo la dulce instrucción de Linda, aprendiendo no solo señas, sino redescubriendo su voz a través del movimiento y la expresión. Alex comenzó a usar señas en casa, enseñándole a David lo básico con un entusiasmo que le emocionaba hasta las lágrimas. Pero David comenzó a notar detalles preocupantes sobre Linda. El temblor en sus manos se hacía más frecuente. Ella hacía pausas en medio de la conversación, agarrándose al borde de la mesa como si buscara apoyo. Cuando creía que nadie la veía, el cansancio se apoderaba de su rostro como una pesada manta. Una tarde, David llegó temprano y vio a Linda en la sala de descanso, sentada con la cabeza entre las manos. Otra camarera le hablaba en voz baja, preocupada, sobre los turnos perdidos y las citas médicas. El instinto de David se activó. Algo andaba muy mal. El martes siguiente, Alex entró corriendo al restaurante con una tarjeta hecha a mano, cubierta de dibujos coloridos y carteles cuidadosamente ensayados. «Es para Linda», le dijo a David. Sus primeras palabras en meses fluyeron con naturalidad para darle las gracias por enseñarle. A David se le heló la sangre. Su hijo había hablado. De verdad había hablado. Cuando Linda llegó a su mesa, Alex le entregó su regalo con la voz y las manos, hablando y signando al mismo tiempo. «Gracias por ser mi amiga, Linda. Me haces feliz». Los ojos de Linda se llenaron de lágrimas al aceptar la tarjeta. Le temblaban las manos al firmarla. «Tú también me haces feliz, Alex». «Mucho». Pero David notó que sus movimientos eran más lentos hoy, menos precisos. Cuando se alejó para recoger su pedido, se movía con pasos cuidadosos y deliberados, apoyándose con una mano en el mostrador. Fue entonces cuando David tomó una decisión que lo cambiaría todo. Se acercó en silencio al gerente de Linda, Tom, un hombre brusco pero amable que había sido dueño del restaurante Miller's durante 30 años. «Linda ha sido como de la familia durante 20 años», confió Tom, con la voz cargada de preocupación. «Tiene Parkinson, en etapa temprana, pero está progresando más rápido de lo que nadie esperaba. Los temblores, los problemas de equilibrio, tiene miedo de perder su trabajo. No podemos costear un tratamiento adecuado. Con lo que pagamos aquí y su seguro». Negó con la cabeza con tristeza. David sintió que se le escapaba el aire de los pulmones. Linda estaba enferma, muy enferma, y aún así venía. Todos los días. Aún así, le enseñaba pacientemente a su hijo. Aún así, les regalaba su sonrisa más radiante a pesar de librar su propia abrumadora batalla. Si este momento te conmovió, por favor, dale un me gusta al video. Cuando Linda regresó con su pedido, David la observó con otros ojos. La forma en que se concentraba en cada paso, la sutil manera en que se apoyaba en la mesa para mantener el equilibrio mientras le servía, la feroz determinación en su expresión mientras se comunicaba con Alex. A pesar del temblor en sus manos. «Linda», dijo David en voz baja mientras ella se preparaba para levantarse de la mesa.
Alex y yo nos preguntábamos si te gustaría venir a cenar a nuestra casa este domingo. Alex quiere enseñarte su habitación, y yo, me gustaría cocinarte algo para variar. La sorpresa de Linda era genuina. En todos los meses de amistad, nunca se habían visto fuera del restaurante. ¿Estás seguro? Muy seguro, respondió David, mientras su mente ya maquinaba planes que Linda ni siquiera podía imaginar. Pero mientras hacían los preparativos, David notó cómo Linda apretaba con más fuerza su libreta de pedidos para controlar los temblores, y se dio cuenta de que el tiempo no estaba de su lado. Parte 4. Crisis, empatía y punto de inflexión. 540 palabras. El domingo llegó con noticias devastadoras. Linda llamó esa mañana, con la voz quebrada por las lágrimas y el agotamiento. Había tenido lo que su médico llamó un episodio la noche anterior. Temblores severos que la dejaban incapaz de sujetar nada con seguridad. Su hija tuvo que ayudarla con tareas básicas que ella siempre había realizado sola. No creo que deba ir hoy, susurró Linda al teléfono. Alex, no debería verme así. Apenas puedo señalar bien. A David se le partió el corazón al oír la derrota en su voz. Esta mujer llena de vida que le había dado a su hijo un regalo tan precioso ahora se ahogaba en el miedo y la vergüenza por su propia vulnerabilidad. Linda, dijo David con dulzura, a Alex. No le importa la lengua de señas perfecta. Él se preocupa por ti, y yo también. ¿Cuándo? Linda llegó esa tarde, acompañada por su hija Maya, de 16 años. David comprendió la situación por completo por primera vez. Maya era una adolescente hermosa y segura de sí misma, que se movía con la gracia de alguien que dominaba tanto la conversación hablada como la lengua de señas. Interpretaba, sin esfuerzo entre su madre y David, pero él podía ver la preocupación en sus ojos jóvenes, el peso de convertirse en cuidadora de su propia madre. Alex corrió hacia Linda de inmediato, tomando sus manos temblorosas entre las suyas, pequeñas y firmes. Practiqué, dijo con cuidado en señas, y luego habló en voz alta. Aprendí que te amo por quien eres, Linda. Las lágrimas de Linda brotaron libremente. Entonces, a pesar de sus temblores, logró responder en señas. Yo también te amo, mi valiente hijo. Durante la cena, la verdad se reveló poco a poco. La condición de Linda estaba progresando rápidamente. El medicamento que necesitaba era experimental y costoso. Su seguro había denegado la cobertura 2 veces. Había estado ocultando lo peor, aterrorizada de perder su trabajo y su capacidad para mantener a Maya. He estado trabajando desde los 16, compartió Linda, con la voz apenas firme. Nunca le he pedido ayuda a nadie, pero ver cómo me tiemblan las manos cuando intento decirle a Maya que la quiero o cuando me equivoco con las lecciones de Alex, me hace sentir como si estoy perdiendo pedazos de mí misma. Cada día. Maya se inclinó y apretó el hombro de su madre. Mamá me enseñó que ser fuerte no significa enfrentarlo todo sola, dijo. Su sabiduría madura le rompió el corazón a David. David escuchó. Su mente práctica calculaba números mientras el corazón de su padre sentía cada palabra de la lucha de Linda. Esta mujer que había descifrado la voz de su hijo estaba perdiendo lentamente su propia capacidad de comunicarse. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? Cuéntanos en los comentarios. Más tarde esa noche, después de que Linda y Maya se fueran a casa, Alex se sentó junto a su padre en el sofá. Papá, ¿podemos ayudar a Linda? ¿Cómo? Ella me ayudó a mí. David abrazó a su hijo,
recordando las palabras de su madre de hacía mucho tiempo. La verdadera riqueza no es lo que acumulas, David. Es lo que compartes cuando más importa. Sí, hijo, dijo David, con la voz cargada de emoción y determinación. Vamos a ayudarla. De hecho, vamos a hacer más que ayudarla. Vamos a asegurarnos de que nunca más tenga que preocuparse por nada. Nunca más. Pero primero, David tenía que hacer una llamada, que pondría en marcha un plan, que Linda jamás se imaginaría. Un plan, que pondría a prueba todos los límites entre empleador y empleado, extraño y familia, ayuda y dignidad. El lunes, por la mañana, David Harrison hizo algo que nunca había hecho en 20 años de negocios. Canceló todas las reuniones y se dedicó por completo a una sola misión. Llamó a la doctora Sarah Michei, la principal especialista en Parkinson del país, y al doctor James Rodríguez, pionero en tratamientos experimentales. En cuestión de horas, logró que Linda se inscribiera en un revolucionario ensayo clínico, que normalmente tenía una lista de espera de 2 años. Pero David no había terminado. Llamó a su abogado, a su contador y a su agente inmobiliario. Al mediodía, había hecho algo que habría escandalizado a sus socios y emocionado a su difunta esposa. Había comprado Miller's Diner. Llegó el martes y David y Alex se sentaron en su mesa habitual, con el corazón palpitando de emoción. Cuando Linda se acercó, moviéndose más despacio de lo normal, David notó que Tom los observaba desde detrás del mostrador con una expresión de confusión y entusiasmo. Linda, comenzó David con cuidado. Tengo algo que contarte y necesito que me escuches con el corazón abierto. Los ojos de Linda se abrieron de par en par mientras David le explicaba las citas médicas que había concertado, el programa de tratamiento y los especialistas que la esperaban. Se llevó las manos a la boca, y las lágrimas le corrían por las mejillas. No puedo aceptarlo. Susurró. Es demasiado. Solo soy una camarera. No, dijo Alex con firmeza, levantándose para tomar las manos temblorosas de Linda entre las suyas. Eres de la familia. David asintió con la cabeza, con la voz quebrada por la emoción. Linda, hace 3 años perdí a mi esposa y pensé que también había perdido a mi hijo. Me lo devolviste. Le devolviste su voz, su alegría, su esperanza. ¿Cómo se le pone precio a eso? Maya, que había estado observando en silencio desde el otro lado del restaurante durante su visita después de la escuela, se acercó a su mesa con lágrimas en los ojos. Mamá, por favor, deja que nos ayuden como tú los ayudaste. Pero la mayor sorpresa aún estaba por llegar. Tom se aclaró la garganta con fuerza y anunció a todos los comensales: amigos, tengo noticias. El restaurante Miller's ha sido vendido al señor Harrison, y ha hecho algunos cambios interesantes en nuestro paquete de beneficios para empleados. David se puso de pie y se dirigió no solo a Linda, sino a toda la familia del restaurante. Todos los que trabajan aquí ahora tienen cobertura médica completa, dental, oftalmológica y un plan de jubilación. Pero más que eso, Linda, quiero ofrecerte un puesto en mi fundación, enseñando lengua de señas a niños y familias que la necesitan. Tu salario será 3 veces mayor que el que ganas aquí, con beneficios que cubrirán todo lo que tú y Maya necesiten. El restaurante estalló en vítores y aplausos. Linda permaneció sentada en un silencio atónito, abrumada por la magnitud de lo que estaba sucediendo. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a nuestro canal para más historias conmovedoras. Hay una cosa más, dijo David, sacando un sobre. Esta es la escritura de una casa.
Una casa de verdad con jardín cerca de la escuela de Maya. Es tuya. Sin hipoteca, sin alquiler. Un lugar seguro para ti y Maya. Para construir su futuro. Linda se derrumbó. Completamente entonces, olvidando sus temblores. Ante tanta bondad. Alex se sentó en su regazo. Repitiendo familia. Enseñas una y otra vez mientras. Maya los abrazaba a ambos, con lágrimas de alivio y alegría corriendo por sus rostros. Pero el momento más hermoso aún estaba por llegar. 6 meses después, David y Alex entraron al nuevo centro comunitario Miller, un espacio luminoso y acogedor donde Linda ahora enseñaba lengua de señas a decenas de familias. Su condición se había estabilizado drásticamente con el nuevo tratamiento, y, aunque todavía tenía días difíciles, su ánimo había regresado con toda su fuerza. Bienvenidos a nuestra clase del jueves, anunció Linda, a una sala llena de padres e hijos, moviendo sus manos con gracia. Entre las señas, Maya estaba a su lado, comulgando con la naturalidad de alguien que había crecido conectando dos mundos de comunicación. Alex, ahora fluido. En ese, el lenguaje de señas y su constante parloteo, tanto hablado como gesticulado, se había convertido en él. Asistente estrella de Linda. Ayudaba a los niños más pequeños a aprender sus primeras señas. Su paciencia y amabilidad eran un reflejo de lo que Linda le había mostrado durante aquellos primeros días. Hoy aprenderemos sobre la familia. Linda hablaba y hacía señas simultáneamente. No solo la familia en la que naces, sino la familia que eliges. Las personas que ven tu corazón y eligen amarte tal como eres. David observaba desde el fondo del salón, con el corazón lleno de una manera que había olvidado que era posible. El centro comunitario bullía de actividad. Familias aprendiendo juntas, niños descubriendo nuevas formas de expresarse y Linda en el centro de todo, irradiando la misma fuerza silenciosa que había atraído a Alex desde el principio. Después de clase, los 4 caminaron hasta su lugar favorito en el jardín del centro. Maya iría a la universidad en otoño. Su matrícula estaba totalmente cubierta por una beca que David había conseguido discretamente. La casa de Linda se había convertido en un segundo hogar para David y Alex, llena de risas, práctica de lengua de signos y esa calidez natural, que solo nace del amor verdadero. ¿Sabes?, dijo Linda, sentándose en su banco habitual mientras los niños jugaban cerca. Antes pensaba que perder mi capacidad de comunicarme por signos significaría perder todo lo importante de mi identidad. David asintió, comprendiendo. Yo pensaba que el éxito consistía en acumular cosas, dinero, propiedades, logros. No tenía ni idea de que la mayor riqueza reside en compartirla con las personas adecuadas. Alex corrió hacia ella y se subió a su regazo, comunicándose rápidamente por signos sobre algo emocionante que había descubierto en el jardín. Las manos de Linda, más firmes ahora gracias al tratamiento y fortalecidas por la práctica, se movían con soltura al responder. Al verlos juntos, David recordó la frase favorita de su esposa: el amor se multiplica cuando lo compartes. Maya se unió a ellos, recién llegada de ayudar a estudiantes más jóvenes con sus tareas en el programa de tutorías del centro. Los 4 se sentaron juntos mientras el sol se ponía. Una familia elegida, unida no por la sangre, sino por el poder transformador de ver y aceptar las necesidades de cada uno. Gracias, Linda le dijo a David con señas, con movimientos gráciles y seguros, por verme cuando yo no podía verme a mí misma. Gracias, añadió Alex, alternando entre señas y palabras como siempre hacía ahora, por enseñarme que estar callado no significa estar perdido. David los abrazó a todos, con el corazón rebosante de gratitud por este viaje inesperado que le había enseñado la diferencia entre tenerlo todo y tenerlo suficiente. Mientras caminaban juntos a casa, conversando animadamente,
David se dio cuenta de que a veces los regalos más valiosos vienen envueltos en los momentos más sencillos, como una camarera, enseñándole a un niño pequeño a comunicarse con gestos, y descubriendo que el amor, como el lenguaje, se fortalece al compartirlo. Si te gustó esta historia, recuerda darle me gusta, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte para leer más historias conmovedoras. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento de que la verdadera riqueza no reside en lo que guardamos, sino en lo que damos.